Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en realidad tiene en la agenda pública nacional e internacional mucho tiempo, muchos años, pero que ha cobrado una fuerza inusitada en las últimas semanas en el caso mexicano y que tiene que ver con la política, con la manera de lidiar, de enfrentar, de regular el mercado de estupefacientes en sentido amplio, de todos los tipos de drogas que hay en el mercado, digamos, nacional y mundial. Pero me gustaría, Amaya, Karen, si empezamos un poco reflexionando desde lo local, muy local, es decir, desde nuestra universidad, en donde hace algunos meses sucedieron algunos eventos que fueron noticia nacional, lamentables, de violencia, vinculados con el narcomenudeo, que generaron una reacción por parte de la opinión pública extrauniversitaria, pero también una reacción por parte de las autoridades de la universidad y de la comunidad de la universidad, precisamente vinculadas con el tema de las drogas. Amaya, ayúdame a reconstruir un poco tu opinión sobre cómo lidiamos esos acontecimientos. Bueno, creo que el foco de cómo se lidió con esos acontecimientos ha sido la campaña de comunicación que salió con este mensaje central de nuestro amigo es un narco, pero si regresamos a esa conferencia de prensa que da Graue, en realidad la reacción es mucho más amplia, ¿no? Hay una parte que va vinculada a esta campaña, pero también hay otra serie de mensajes y propuestas que creo que es bien importante recordar. A ver, recuérdanos. Bueno, primero escuchamos nuevamente, bueno, por primera vez, porque no había sucedido en los últimos años, un discurso bélico o con referencias ligeramente bélicas por parte del rector, usando palabras como combate, efectos colaterales, ¿no? Y un discurso de amigo-enemigo, no solo en la campaña planteando el tema de nuestro amigo es un narco, sino diciendo hay personas que son ajenas a la comunidad universitaria. Entonces, esto que está complejo, que está pasando aquí, en realidad tiene que ver con gente que podemos de alguna manera extirpar de la dinámica universitaria, como si los fenómenos sociales los pudiéramos resolver eliminando una serie de actores, ¿no? Que yo creo que ese es una parte del discurso del rector que a mí me pareció particularmente preocupante, ¿no? Acompañada de un llamado a hacer denuncias por parte de la comunidad universitaria, pero de manera muy amplia, ¿no? A todo tipo de sospechas, de actos posiblemente, ¿no?, peligrosos para la comunidad universitaria, sin un marco de referencia, sin plantear criterios, lo cual hace un llamado a una denuncia entre la comunidad universitaria de unos a otros, ¿no?, que también es muy preocupante, y anuncia una serie de medidas como continuar el aislamiento de espacios, seguir colocando rejas, que tiene doble dimensión, ¿no? Por un lado, se asiente la pérdida del espacio, el espacio se vuelve un espacio hostil de alguna manera, y por otro lado, ha sido algo que ha modificado el mercado de las drogas en Ciudad Universitaria, ¿no? Que no es algo nuevo, no es ni siquiera de los últimos 12 años, siempre se han vendido plantas y sustancias ilícitas en Ciudad Universitaria, pero que este modelo de aislamiento de espacios que inicia en Filosofía y Letras, pasa en siguiente momento en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo que empieza a hacer es concentrar la venta de drogas. Eso es lo que se decía, en ciertas zonas dentro de la universidad. Exacto, generando un mercado disputable, okay, ¿no? Karen, a ver, ahí este punto es muy interesante porque lo que nos dice Amaya al final es, bueno, hay una reacción y de alguna manera, escuchándola, la reacción es un poco una reproducción de cómo hemos reaccionado en el país en los últimos años frente a los desafíos, déjenme decirlo así para no estigmatizar, que presenta el fenómeno del comercio de drogas en una sociedad como la nuestra. ¿Qué decir de eso? Es decir, ¿qué tan fácil sería tener un discurso alternativo y distinto al que se ha venido construyendo a nivel nacional en los últimos años? Bueno, creo que implica un replanteamiento de cómo vemos o abordamos el problema, o no el problema, sino el fenómeno del uso y consumo de drogas, ¿no? En el caso de la universidad también pasa algo que pasa a nivel nacional, que se pone, digamos, la responsabilidad sobre los usuarios de drogas. Aquí en la universidad nos decían, bueno, la campaña responsabiliza en cierta forma a los consumidores porque
tú como consumidor eres en cierta forma responsable por acercarte a ese enemigo que es el narcomenudista, ¿no? Y digamos, en un contexto más amplio, esto sucede también en el país, ¿no? Se ha perseguido históricamente, sobre todo a los consumidores, a los poseedores de drogas, y no se hace un replanteamiento de cómo abordar el fenómeno de las drogas desde una perspectiva mucho más de salud, por así decirlo. Okay. En el caso de la universidad, hubiera sido una gran oportunidad para sentar las bases, por ejemplo, de una campaña mucho más enfocada a la reducción de los riesgos y de los daños que implica el consumo de drogas, y reconocer que hay diversos tipos de usuarios de drogas, no todos son problemáticos, hay, digamos, distintas categorías, si así les podemos llamar, y creo que hacia allá es donde tienen que ir las políticas de drogas en general, ¿no? Que hacia allá platicaremos, porque yo sí quiero que me cuenten un poco de eso, y me parece interesante lo que dices. Es cierto que quizá hay que ampliar el mirador, pero no podemos perder de vista, Maya, nada más les pongo el punto, que el origen de ese momento crítico en el contexto universitario, pero que no es solamente de la UNAM, digo, que fue un evento que resonó a nivel nacional, fue un evento de violencia. Fue un evento pues, en fin, incluso perdieron la vida personas, en fin, y eso me parece que también ayuda a explicar, no sé si a justificar, a explicar que la estrategia de abordaje ha sido una estrategia más orientada hacia los temas de seguridad que hacia los temas de salud. ¿Pero qué decir de eso, Maya? O sea, claro que tiene que haber un abordaje de seguridad. En la UNAM hay problemas de seguridad, tuvimos el feminicidio de una compañera, ¿no? Tenemos compañeras que denuncian acoso sexual cada vez que van al baño en la universidad. Hay problemas de seguridad cotidianos que afectan la capacidad de la comunidad universitaria de desempeñar sus actividades cotidianamente. Pero también vemos que en los medios de comunicación todo el tiempo sale que la universidad está coadyuvando en la investigación del narcomenudeo, y luego al mismo tiempo vemos que la universidad tarda meses en reaccionar al feminicidio de una compañera. ¿Dónde están las prioridades en materia de seguridad? ¿Por qué estamos averiguando quién vende plantitas y sustancias en la universidad, en lugar de que la universidad enfoque sus esfuerzos de coadyuvar en la investigación de delitos violentos con afectaciones a terceros para garantizar romper ciclos de impunidad dentro de la universidad? Tú dirías romper, digamos, esta vinculación que no necesariamente es tan inmediata entre eventos de violencia, de todas las violencias, que ahí sí creo que todas deben de ser rechazadas, reprobadas, investigadas y eventualmente sancionadas, pero las violencias con este otro tipo de fenómenos que tienen dinámicas, ustedes dirían, distintas y que siempre han estado presentes en la universidad. Exacto. O sea, hemos tenido venta de plantas y sustancias. Yo misma, en mi experiencia como estudiante en ciencias políticas, lo vi suceder, vi cambiar la dinámica del mercado cuando expulsan a las y los vendedores que eran alumnos y exalumnos de la universidad. Hay una ola de detenciones y cuando crean el vacío de mercado, entran otros grupos, ¿no? A sustituir un mercado que existe. Que siempre va a estar. Exacto. Y estos grupos inician pues ligeramente más violentos, pero no muchos, son chavos jóvenes, y vas viendo que la dinámica de, pues en torno a la venta de una sustancia ilícita, que como ha sido en los últimos años en México, también los va llevando a que empiezan a aparecer con unos perrotes, después quizás ya empiezan a llegar armados, porque hay una dinámica de transformación cuando tú rompes el vínculo con la comunidad, ¿no? Cuando quienes venden tenían un vínculo con la comunidad universitaria, la relación era completamente distinta, y cuando eso se abre, quien llega es una persona que además está expuesta a otros factores, ¿no? Sin criminalizar incluso a estas personas. Me parece bien interesante, Karen, para cerrar el bloque, este punto que nos señala Maya, que sería el siguiente: el tipo de política que tú utilizas para lidiar con este fenómeno también va determinando la manera en la que los actores, digamos en este caso los vendedores, van reaccionando, se van posicionando, se van armando, ¿Tú dirías que sí, que tu política puede ser determinante en la manera en la que se generan las reacciones por parte de los otros? Sí, totalmente, pero además a mí me gustaría complementar diciendo que justamente lo que vemos aquí es una política totalmente, digamos, de reacción, ¿no? De reacción, y una reacción que regularmente es punitiva.
Y creo que es lo que no terminamos de ver, que digamos este tipo de cuestiones, y no solo la cuestión del narcomenudeo, ya mencionaba Maya como la complejidad criminal que existe, digamos, en lo local, como tú mencionabas, y que también sucede a nivel país. Sí, es que siempre al final un reflejo, digamos, de una complejidad social mucho más amplia. Exacto, o sea, tendríamos que replantearnos cómo es que abordamos ese tipo de fenómenos criminales, si así queremos llamarlos, desde una cuestión mucho más social y comunitaria, que solo pensar en la reacción punitiva, ¿no? Y qué es lo que pasa específicamente en la cuestión de la política de drogas también, ¿no? Que se ha enfocado mucho más en la persecución, en la sanción, y que termina afectando a los sectores pues más vulnerables de la cadena de producción. Y eso pasa aquí también, ¿no? En la UNAM se podría, digamos, trabajar mucho más en las conexiones comunitarias, digamos, la campaña en ese sentido creo que pudo tener un área de oportunidad para pues reforzar, digamos, ese espíritu universitario, tratar de implementar políticas mucho más encaminadas al reforzamiento de la comunidad y no tanto así a una cuestión mucho más punitiva. Me parece muy bien. Una pregunta de 3 segundos a cada una para cerrar el bloque. Definitivamente no les gustó esa campaña de Nuestro amigo es un narco. Amaya. No, ojalá en la siguiente parte podamos ahondar un poquito más en por qué, pero creo que es muy problemática. Tampoco. Sí, no, me parece punitiva. No, pues si vamos a ahondar, entonces me van a explicar ambas dos por qué y qué se debió de haber hecho y también cómo podemos pensar desde acá lo que se debería de hacer no solamente en nuestra universidad, sino a nivel nacional con este tema tan importante. Vamos a un corte, ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos reflexionando a propósito de los acontecimientos y de las reacciones a los mismos que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México vinculados con el narcomenudeo en sus instalaciones, pero a propósito de ahí, para pensar un poco la política a nivel nacional en este tema. Y Karen, decíamos, hemos sido críticos, han sido críticas ustedes a la manera en la que se fue lidiando en la universidad con una campaña publicitaria, una campaña, digamos, de socialización alrededor del tema de las drogas y del comercio de drogas en la universidad, y también, nos decía Maya, una serie de medidas más de carácter, digamos, restrictivo, de carácter, decías, un poco más como punitivo, ¿no? Vinculada con este asunto, pero la reacción de Rectoría también tuvo otras aristas. Tuvo también unas aristas que reivindicaron la autonomía universitaria, que reivindicaron el no uso de la fuerza, en fin, ¿qué decir también de esta beta, digamos, también más orientada hacia las particularidades de la universidad? Sí, claro que hay cosas rescatables de esta reacción que hubo a partir de los hechos que sucedieron. En primer lugar, sí hay que reconocer el hecho de que el rector, digamos, se puso firme en su decisión de decir no queremos fuerzas de seguridad, por lo menos por ahora, que intervengan en lo que está sucediendo en el campus, ¿no? Creo que de ese tipo de aspectos es de los que tendríamos que agarrarnos, ¿no? De un aspecto menos punitivo, no solo por defender la autonomía, sino para decir, a ver, esa no es, no es la manera, ¿no? Okay. Por otro lado está, por ejemplo, la intención de instalar una clínica de atención a las adicciones, que también eso tiene sus aspectos, digamos, limitados, porque también tiene que reconocerse que no solamente son las adicciones lo que implica el fenómeno del consumo de drogas, sino que hay que reconocer que hay distintos tipos de usuarios y en ese sentido tendría que implementarse una política de salud. Pero creo que ese debería ser el enfoque en el que tendría que enfocarse más que una campaña, una estrategia que se pueda implementar en la universidad, que esté más enfocada en atender a los usuarios o trabajar con los usuarios, reconociendo que hay distintos tipos de usuarios y que no necesariamente tendríamos que ir más a la reacción. Ya en cuestiones, digamos,
criminales o de seguridad, tendría que establecerse una estrategia mucho más integral que involucre cuestiones más sociales, comunitarias, pero digamos el fenómeno del consumo de drogas en particular, no poner la responsabilidad en los usuarios, que son en los estudiantes o en la comunidad universitaria, sino si se quiere trabajar en ese tema, pues sí. Con una visión más amplia, más de salud. Me gusta el enfoque, decías, Amaya, al cierre del bloque anterior, que querías un poquito ahondar en las razones por las que la estrategia de la campaña, digamos, no te pareció la adecuada. A ver, ¿por qué? Creo que el lenguaje de la frase central nos da... Esa de nuestro amigo es un narco, ¿no? Ajá. Para empezar, tiene un tono paternalista de que la universidad te indica quiénes son tus amigos, y la comunidad universitaria, aunque es una comunidad informada, reflexiva, crítica, al parecer no tenemos la capacidad de determinar quiénes son y quiénes no son nuestros amigos por nuestra propia cuenta. ¿Te da la impresión de que iba orientada más a los más jóvenes de la universidad? No sé, porque a mí esa es un poco la sensación, lo cual me parece ya un sesgo que hay que evitar. Exacto, digamos, completamente, ¿no? Y que además va acompañada, o sea, tiene un tono hacia personas jóvenes, tiene una imagen de una cara de un hombre, ¿no? O sea, tiene una serie de sesgos preocupantes. Pero además tiene dos términos en particular que creo que hay que cuestionar. Uno es el término del amigo, porque cuando alguien no es tu amigo, el contrario es el enemigo. Muy schmittiano el asunto, amigo-enemigo. Okay. Entonces, a mí me parece preocupante, ¿no? Ese planteamiento, pero en segundo lugar el tema de narco. ¿Qué es narco? ¿No? ¿Es narcotraficante? ¿Es narcomenudista? Cuando hablamos de narcomenudeo, ¿qué es narcomenudeo? ¿No? Es narcomenudeo si en esta mesa decidimos que yo vivo más cerca del dealer, entonces yo voy a comprar la marihuana por los 3 y nos vemos el jueves y se las reparto y me pagan. ¿Eso es narcomenudeo? ¿No? O si decidimos que tú, porque eres hombre y corres menos riesgos frente al mercado ilícito, vas a comprar y nosotras te vamos a pagar a ti. ¿Eso es narcomenudeo? Esas son prácticas de personas usuarias de drogas o elementos de las prácticas de personas usuarias de drogas que pueden ser malentendidos como narcomenudeo. Y tenemos una comunidad universitaria donde habemos muchas y muchos usuarios de drogas, ¿no? Entonces resulta sumamente excluyente de la misma pluralidad universitaria y... Hacer un corte en ese sentido. Exacto. Es decir, todo lo vinculado con las drogas habría que extirparlo un poco de la universidad. Y más si consideras que ya las personas usuarias de drogas ya son víctimas de una criminalización, estigmatización y marginación, a lo que esto abona. Es una parte de tu población universitaria que ya vive una serie de violencia. Has dicho, Amaya, todo el tiempo, y además con razón, técnicamente es preciso, has dicho sustancias ilícitas, ¿no? Y esta parte, pues no es una parte, digamos, naturalmente construida, sino es socialmente construida, porque lo que las hace ilícitas es una decisión, la decisión de penalizar, la decisión de establecer un marco normativo que sanciona a quien distribuye, a quien vende y a veces a quien consume drogas. ¿Qué decir de esto? Porque al final es una política, es un diseño normativo, el diseño que en México se ha venido imponiendo en los últimos años, que originalmente fue un reflejo de una política que provenía de los Estados Unidos, aunque allá la han ido cambiando en algunos estados. ¿Qué decir de esto, Karen? El tema de establecer la ilicitud del consumo de determinadas sustancias. Sí, yo creo que precisamente ese es el raíz de, digamos, de diversos problemas, ¿no? El hecho de criminalizar las conductas relacionadas con drogas ha hecho justamente que la problemática o ha afectado directamente la problemática social, ¿no? Porque pensemos en un escenario en el que las drogas son, las conductas relacionadas con las drogas son descriminalizadas, entonces ya podrías enfocarte justamente a qué hacemos con el consumo, cómo podemos tener distintos tipos de abordaje, etcétera. Pero justamente para mí, al menos, creo que sí ese es el problema de raíz, ¿no? Digamos, hoy en día ya el problema de las drogas no es el principal problema relacionado con la violencia en México, pero sí, digamos, el hecho de que sea ilícito desató ciertos fenómenos sociales en el pasado, incluso aquí en la universidad,
pero que son consecuencia justamente de la ilicitud. Y eso también ha impactado, por ejemplo, a los usuarios que tienen que estar inmersos en un mercado ilegal y que en cierta forma, pues también tienen que estar inmersos en un contexto de violencia, no digamos. Es interesante porque además confirma lo que ya decían ambas, pero lo que decía también originalmente Amaya, de que la política que tú activas te va a generar también las reacciones de los demás actores involucrados. ¿Qué hacer, Amaya? Hoy vivimos un momento interesante en el país en el cual el nuevo gobierno, el que será el nuevo gobierno federal, digamos, en la nueva presidencia de la República, algunos de sus actores relevantes, la futura secretaria de Gobernación, ha hablado de una política distinta en este tema. Ha hablado no solamente por razones de seguridad, sino también por razones de salud, de que quizá se va a revisar el marco normativo. ¿Qué decir y qué desearías en ese sentido desde el punto de vista de las políticas públicas ya a nivel nacional? Bueno, sí nos plantea un panorama muy distinto que incluso durante el periodo electoral no estaba claro, ¿no? O sea, la postura de Morena no era abierta sobre este tema durante el proceso electoral. ¿Será toda Morena o será la futura secretaria de Gobernación? Bueno, por lo menos un elemento de Morena con un posible cargo muy importante. Con un acto ¿no? relevante. No, yo me lo tomo en serio, y lo celebro, pero hago la pregunta. Porque, bueno. ¿Quién sabe? Yo creo que hay muchos actores dentro de Morena que sí comparten la postura, habrá quien no. Ella ha planteado que Andrés Manuel está detrás de lo que ella está planteando también, ¿no? Pero yo creo que sí hay una parte bien interesante de cómo lo está planteando. Uno de los grandes temores que teníamos durante la administración pasada, cuando empieza a salir la iniciativa de marihuana medicinal, es si es posible regular las drogas, o por lo menos la marihuana, sin echar para atrás la estrategia de seguridad que legitimó el combate de estas sustancias. Y si no logramos que sea una mancuerna, no vamos a lograr cambiar de fondo la situación que estamos viviendo. Y eso es lo interesante de las palabras de Olga Sánchez Cordero, que es que ella vincula claramente esto con un tema de reconciliación social, un tema de amnistía, de justicia transicional, de reconocer las afectaciones a campesinas y campesinos detenidos, a personas jóvenes encarceladas, plantear la posibilidad de amnistías y excarcelaciones a personas que hoy viven en la cárcel, ¿no? Plantea un discurso muy novedoso en el tema a nivel regional, ¿no? Y integral, además. Karen, tu opinión sobre esto y sobre todo en ese punto que tú has señalado a lo largo del programa, que es el de la perspectiva de la salud, y además vas a tener que ser muy breve porque se nos está escapando el programa. Claro, es que justamente creo que lo que hay que rescatar de la propuesta de la ministra en retiro es que justamente ve esta perspectiva, no desde una posición de vamos a acabar con la violencia despenalizando las drogas, porque creo que eso sí es algo que hay que evitar, porque eso no va a suceder hasta en tanto no sucedan otras cosas, porque las drogas no es el principal problema hoy relacionado con la violencia. Lo cierto es que la ministra reconoce otro tipo de violencia que ha generado la política de drogas y que es afectar a estos sectores realmente vulnerables de la cadena de producción, que no son solamente vulnerables ante la cadena de producción, sino en general, ¿no? Son personas marginalizadas, las personas que tienen que sembrar, los consumidores, que son quienes son principalmente perseguidos y criminalizados por esta política, y creo que ese es lo valioso de este planteamiento, ¿no? El reconocimiento de que hay sectores vulnerables que están siendo violentados por el mismo Estado y a partir de ahí iniciar este proceso de, como le llaman, de pacificación, o como queramos llamarle, creo que es lo relevante. Pues muchas gracias a las dos, porque desde algo muy local, como decía yo, que es un problema que tuvo que ver con un evento, pero que tiene que ver con una realidad cotidiana de nuestra universidad, hemos podido reflexionar sobre la mejor manera de lidiar con un fenómeno que, como bien lo dicen ustedes, es un fenómeno social y primero hay que verlo así, antes que como un fenómeno criminal y sobre todo antes de estigmatizar a las personas que se encuentran involucrados de una o de otra manera en este amplísimo mercado que es el mercado de las drogas, no solo en México, ya lo decía, es un fenómeno mundial, pero a nosotros nos importa y nos importa mucho cómo vamos a lidiar con él aquí, en nuestro país y por supuesto, cada quien en su contexto de vida y en su contexto de socialización más inmediato, como es el caso de nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Nos vemos como todos los martes en TV UNAM la próxima semana. Hasta pronto.